Mi nombre es Elizabeth Andrea Turrá, Lizzy Turrá, para los amigos, para los que me conocen desde niña, desde pequeñita. Yo estuve desaparecida en la ESMA el 8, 9 y 10 de octubre de 1976. Me chuparon junto con Norma Susal, Adriana Susal, Eduardo de Gregori, y Gabriela Petaquiola. Obviamente son las personas que yo reconocí arriba del camión donde me chuparon de mi casa. Reconocí la voz de Eduardo de Gregori y la de Norma Susal, la de Normita. Todos éramos del barrio de Florida, en Vicente López. A mí me sacaron de mi casa a las 6 de la mañana y nos liberaron a Norma y a mí juntas el domingo a la noche, en Puente Saavedra. Yo tenía una vida, había tenido una infancia bastante feliz en el barrio de Florida, en una época donde salir a la calle era lo más común, callejear, andar en bicicleta, irse lejos, salir a tomar un helado a las 10 de la noche, caminar 4 cuadras hasta la avenida San Martín, mi mamá, mis 2 hermanas y yo cuando yo era niña, y no pasaba nada. Recuerdo en un viaje que hice, no es un viaje, recuerdo que, bueno, yo me fui de mi casa a los 23 años para vivir con una pareja, con Rafael Wallman, un fotoperiodista muy conocido porque fue el que tuvo la fortuna de estar en las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982. Él iba a hacer una nota una nota geográfica, como le dicen los reporteros, y se enteró ahí mismo que los militares de la dictadura Galtieri habían recuperado las Islas Malvinas. Así que sus fotos volaron por todo el mundo. Yo me fui de mi casa para vivir con él y en una vuelta recuerdo haber ido a visitar a mi mamá y mi mamá me dice, ya no podés salir a la noche acá en Florida porque las cosas han cambiado mucho. Entonces fui a dar una vuelta a Manzana, serían las 9, 9 y media de la noche, y me encontré con un tipo de una garita a 2 cuadras de mi casa, o sea, una vuelta a Manzana, diciéndome que de dónde era, que qué hacía a esa hora, qué sé yo. Y bueno, me puse a hablar con el señor porque le dije, yo viví acá toda mi vida, ¿no? O sea, entonces, esto viene a cuento porque yo viví una infancia muy feliz y poco a poco las cosas, creo que en Argentina particularmente, pues voy a hablar de Argentina, fueron cambiando a una velocidad vertiginosa con respecto a la violencia que se empezó a vivir en las calles. Pasé primero, segundo, tercero, cuarto año y quinto de las secundarias, mejor dicho, hasta el cuarto año del bachillerato, viviendo una vida muy feliz y muy politizada, a pesar de los entuertos de la presidencia de María Estela Martínez de Perón. Fue una época terrible del peronismo. Pues tengo que dar una opinión acerca del peronismo, es una cosa tan particular y tan intrínseca de la Argentina que cuando me preguntan a mí, aquí por ejemplo en México, que es el país donde vivo hace 23 años, qué es el peronismo, es muy difícil de definir porque dentro del espectro peronista entra desde la izquierda más absoluta, pasando por un centro hasta la derecha más absoluta, ¿no? Entonces yo viví esa época de María Estela Martínez de Perón, pero afortunadamente tuvimos una profesora de historia que fue Esperanza Cacabelos. Obviamente la mataron a ella y a su marido porque eran militantes montoneros. Yo voy a hablar con las palabras precisas. Y ella
nos dio toda una manera de pensar la historia completamente diferente, porque nos dio a conocer lo que era la historia revisionista. A mí eso me cambió la vida mucho, y no solo me cambió la vida en el sentido de que siempre me gustó investigar y leer sobre historia, sino que me la cambió ideológicamente, porque yo vengo de una familia totalmente antiperonista, de centro derecha, diría, una familia de trabajadores. A mi familia nadie le regaló nada, mi mamá fue una laburante toda su vida, pero muy proclive a gustarle perdón, hay moscas, muy proclive a que le gustara todo lo militar. De hecho, me llevaba a los desfiles del 9 de julio, cuando yo era niña, a ver a los militares desfilar. Entonces yo crecí en una casa de esas, pero con un abuelo muy particular, porque mis abuelos eran yugoslavos, inmigrantes 2 veces a la Argentina. La primera vez inmigraron en el 29, cuando mi mamá tenía 24 años, con la idea de quedarse unos 6 años, más o menos, o 10, hacer dinero y regresarse a Yugoslavia. Y uno de mis bisabuelos terminó muerto en un campo de concentración, que mi mamá se enteró por buscar en libros de qué había pasado con la familia en Yugoslavia, porque eso es una de las cosas que también signaron mi vida. Tengo toda mi familia por parte materna, están todos muertos en la guerra. Entonces, me llevó mis años de terapia. Todo este episodio me ha llevado mis años de terapia. Creo que probé de todas las terapias habidas y por haber. Afortunadamente, ¿no? Bueno, entonces yo creo que este episodio de mi abuelo de alguna manera a mí me marcó. Si bien él no era peronista, era un tipo sumamente bueno, era un pedazo de pan con patas, trataba a sus obreros de una manera ejemplar, generosa, bondadosa. Y yo crecí con esos ideales, los ideales de ver a un abuelo bueno, sin papá, en mi casa, sí, viendo a mi papá fuera de mi casa, porque yo nací cuando mis papás ya estaban separados. Entonces, este episodio, o sea, haber crecido en una familia así y haber tenido una secundaria tan preclara en el sentido ideológico, me signó para el resto de mi vida, porque para mí fue muy importante esta época predictadura, porque si yo no hubiera pasado por tanta instrucción a este nivel, no hubiera salido del círculo que se vivía en mi casa. Y eso hizo que yo conociera a Luis Vázquez en unas vacaciones en Villa Gesell. Él era militante periférico de Montoneros. Él tuvo la suerte de que en la ESMA la gente de inteligencia que estaba dentro de la Facultad de Arquitectura no lo reconoció como militante montonero. Es que en realidad él no lo era. O sea, él estaba en la periferia, pero nosotros conocimos, o sea, yo supe de la ESMA, de que la ESMA era un centro de clandestino de detención de personas y desaparición y tortura, porque 2 compañeros de arquitectura, eh, Osvaldo Cheula y, bueno, el patotero le decían a otro, ahora no me acuerdo, eran compañeros del de arquitectura y habían estado ahí. Y además la EMA estaba relativamente cerca de mi casa. Cuando a mí me suben a la camioneta grande, yo me di cuenta, lo primero que se me vino a la cabeza fue la ESMA, y en segundo lugar me di cuenta de que no había paradas de semáforos. Entonces dije, y cuando nos bajaron, había olor a verde, olor a tierra, y ustedes que están ahí saben que en el casino de oficiales la entrada estaba toda arbolada, ¿no? O sea, me sacaron de mi casa a las 6 de la mañana, yo estaba durmiendo,
tenía puesto un camisón, el 8 de octubre, y me despierta un cañón en mi cara de un arma larga. Vestite, nena, que te vamos a llevar. Entonces, yo quise ir al baño, me dijeron que no, no me dejaron ir al baño, y a mi mamá, que fue la que les abrió la puerta, la encerraron en la cocina. Nosotros vivíamos en una casa muy chiquita, en un departamento muy, muy pequeñito, y mi mamá los gritos. Y yo me vestí, me metí el camisón adentro de un vaquero, me puse un buzo, agarré mi cartera, donde tenía mi DNI y 50 pesos, me acuerdo, un billete verde de 50 pesos, y me pusieron 2 telas adhesivas en los ojos y me subieron al camión. Y no derramé una sola lágrima. Cosa que a mi mamá le sorprendió mucho después. Nunca entendió cómo yo no había llorado. Yo no estaba muy sorprendida de la situación por la que estaba pasando. De alguna manera entendía que podía llegar a pasarme. Era consciente, digamos, de que esa situación podía llegar a pasarme porque nosotros sabíamos, bueno, Gaby Petaquiola era militante de la Unión Estudiantes Secundarios, ella militaba, pero yo en mi caso y en el de Norma habíamos ido a 2 reuniones para empezar, recién empezar una militancia en la organización Montoneros. Entonces, habían sido 2 reuniones e inclusive se había puesto en esas 2 reuniones había ido más gente de la escuela, pero dejaron de ir a la segunda reunión o no fueron, porque yo fui a 2 nada más, no fui a la tercera, porque fue debut y despedida para mí, bueno, para todos, digamos, donde se ponía en duda si yo era capaz de estar ahí, ¿no? En fin, esto habrá sido entre julio o agosto y septiembre del 76. Recién se estaba armando, bueno, yo digo recién se estaba armando, yo creo que ya lo tenían bien pensado, o sea, yo no minimizo la inteligencia de la dictadura para nada, porque cuando yo estuve en la ESMA estaba sumamente bien organizado todo. Es más, creo que es el centro clandestino más grande que hubo, porque tenían hasta maternidad. Eh, y bueno, me metieron en el camión, ahí reconocí la voz de Normita, la de Eduardo de Gregori. A la noche lo traen a Luis, que se entera por sus papás que me habían chupado a mí, sus papás lo quieren sacar del país a toda costa y él dijo, no, yo a Lisi sola no la dejo. Porque entre él y yo habíamos hablado de que no era conveniente que militáramos en ese momento, o sea, era casi suicida, la verdad. Entonces, máxime no habiendo tenido yo, en mi caso, una experiencia de militancia y viniendo de una familia pequeño burguesa como la que venía, ¿no? Entonces, bueno, con tal de que no hubo tiempo de pensarlo, llegué a la ESMA, nos dejaron sentadas, me dejaron sentada, me quitaron las telas adhesivas y me pusieron una venda que me apretaba tanto los ojos que yo le pedí a uno de los guardias que me pusiera una capucha porque no podía aguantar el dolor de esa venda en los ojos. Me dice, nena, ¿realmente querés es que no puedo aguantar el dolor? Me está apretando mucho, por favor. Entonces me sacó la venda y me puso una capucha. Lo cual me dio a mí mucha más posibilidad, porque no me la habían atado, yo podía ponerme la capucha para poder respirar y podía ver en un ángulo muy pequeño lo que pasaba alrededor. Ahí me di cuenta que estábamos en la sala principal, donde hay montones de columnas. Bueno, ahí, después de ahí nos trasladan a Capucha, me ponen en una colchoneta, nos ponen, y yo podía ver, yo creo que reconocí que en diagonal había podido,
que ese muchacho que estaba en diagonal a mí, porque de este lado había como un mostrador donde estaban los guardias, que eran colimbas, muchos de ellos, eh, con la radio a todo lo que da, esto ustedes lo saben. En un momento tengo el recuerdo de que pasan Muchacha Ojos de Papel de Spinetta por la radio y todo el mundo, si uno podía aguantar un interrogatorio, torturas, pero que te pasaran Muchacha Ojos de Papel por la radio, era como matarte, como pegarte una puñalada en el corazón directa porque todo el mundo se puso a llorar. Eso fue terrible, eso te quebraba. En fin, como yo no conocía gente pesada por lo que yo había hecho, conocía gente pesada por Luis, no tenía por qué hablar de eso, entonces me había inventado unos nombres, 3 o 5 nombres ficticios. Yo recuerdo que a la noche cuando me lo traen a Luis nos llevan a otra parte y nos dejan estar juntos. Entonces yo puedo lograr ver que no había nadie alrededor. Y le dije, Luis, no hay nadie. Y él, capucha con capucha, ¿no? Me dice, ¿dijiste algo? ¿Hablaste de algo? Le dije, no, no dije nada. Y me dijo, no digas nada aunque te maten. Y yo en ese momento dije, yo de acá con vida no salgo. Me hicieron un simulacro de fusilamiento, a mí con otras personas, nos pusieron contra una pared. Y yo dije, bueno, chao. Esta es un tiro, Lisi. No, no es más. Y sepa la chingada, perdón que lo digan mexicano, qué es lo que habrá después. No dije así, por supuesto. No importa, es un tiro. Ya fue. Y fui totalmente consciente de que iba a morir. Y dije, bueno, pues. Y fue todo un simulacro, no fue, pues obviamente, si no estaría aquí. Y puedo asegurar que a partir de ese momento nunca más le tuve miedo a la muerte. Nunca más. Una cosa que me llamó la atención cuando llegué, un recuerdo, no que me llamó la atención, tengo un recuerdo. Repartían sándwiches de carne con un vaso de caldo y me lo traen y yo dije, no, no quiero, no puedo comer. Y el guardia me abraza y me dice, piba, come, haceme caso. Y fue como si me hubiera dado cuenta que el tipo tenía razón. Era una situación muy extraña, o sea, estar en un lugar que uno sabe que no va a salir con vida, pero trabajar toda tu cabeza, porque no es lo único que tenés, para salir con vida. Es una situación muy extraña. Nunca jamás la viví y espero no volver a vivirla. Salimos, nos largaron el domingo a la noche, salimos físicamente bastante ilesas, tanto Norma como yo, ya Adriana la habían soltado con Ricardo, y lo que vino después fue terrible porque yo terminé el bachillerato 2 meses después, gracias a algunos profesores que me echaron la mano para poder terminar e irme. Yo tenía intención de entrar a la Facultad de Arquitectura, por supuesto no pude. Los primeros meses del 77 los recuerdo como un agujero negro en mi vida. Yo no podía estudiar, no podía trabajar, no podía hacer nada. Hasta que le pedí ayuda a mi papá. Yo era una adolescente, una jovencita de 17 años que no había trabajado en su vida, entonces tenía miedo de todo. Y una amiga me echó la mano, había dejado su trabajo y entré en un estudio de arquitectura a trabajar como secretaria. Era mi primer trabajo
y a mí me venía bien porque estaba en un medio que era el de la arquitectura. Y mi papá me echó la mano con, en ese momento el examen de arquitectura era muy difícil, era muy alto el nivel de matemática y física que había que estudiar, entonces me pagó un curso privado en taller integral, me acuerdo, para que yo pudiera empezar a mediados del 77. Y eso, gracias al estudio y gracias al trabajo, yo pude salir adelante y no suicidarme, como fue que lo intenté. Intenté suicidarme porque sentía una gran presión familiar, sobre todo de mi mamá, porque mi mamá no entendía qué era lo que había pasado. En realidad nadie en mi familia, ¿por qué a mí? O sea, sí entendían que se estaban chupando gente, porque chupaban gente a trochimoche, pero ¿por qué a mí? ¿Qué había tenido yo que ver? Entonces, como yo no podía hablar realmente de lo que había pasado, hubo mucha presión porque yo no podía ni trabajar ni estudiar. Entonces, era una vaga, era una vaga, era una vaga. Bueno, con tal de que la verdad salí adelante, me costó muchos años de mi vida superarlo, lo superé gracias a muchas terapias. Tengo que decir que la ciudad de Buenos Aires se transformó para mí, mucha gente se exilió, yo no tenía de qué manera exiliarme, pero además ni siquiera quería exiliarme, yo sabía que estaba investigada y vigilada todo el tiempo después de lo de la ESMA, porque además era ojos vista, que me seguía un auto, o sea, pues eran tan tarados los tipos que cualquiera se daba cuenta, ¿no? El teléfono, por ejemplo. Pero yo sabía cómo manejarme en ese sentido. Recuerdo una vez que al poco tiempo de, todavía Luis, en el transcurso de los 15 días que Luis Vázquez estuvo en la ESMA, me llama porque le habían sacado una parte al teléfono a los tipos cuando me chuparon, pero mi mamá conocía a alguien de Entel que fue y le reparó el teléfono de la casa y nos pudimos tener teléfono. Entonces me llama el chino y me dijo, Lisi, solo quiero que escuches lo que te digo y no digas una palabra. Necesito encontrarme con vos, porque necesito que me des un informe de lo que está pasando. Ok, ¿dónde? En tal parte de tal parte. Ok. Era un Pampernick que estaba en la calle Talcahuano. Entonces yo dije, no vengas acompañada. Muy bien. Entonces mi papá, que fue un tipo muy especial, porque se pasó su juventud y parte de su juventud y su adultez siendo contrabandista, pero contrabandista de cigarrillos y whisky, le dije, papá, me pasa esto, pero necesito que me acompañes y que estés cerca por si me pasa algo. Comprate un diario y no digas ni mu. Solo quiero que vigiles, porque tengo que hablar con un tipo que es de la organización Montoneros y no puedo ir sola, o sea, yo necesito que alguien me esté cuidando. Entonces, ¿quién mejor que mi viejo? Y mi viejo fue y se sentó atrás mío, me habían dado todas las indicaciones de cómo ir, por dónde ir, ir en contra del tránsito, mirar vidrieras, y mi papá atrás mío. Bueno, qué pelota yo, porque el chino lo chuparon a los días. La presidencia de Alfonsín, que en ese momento yo había votado por el PI, recuerdo, porque, bueno, estaba Herminio Iglesias y no tenía ninguna confianza en lo que podía hacer el peronismo, por más que Ítalo Luder era una persona sumamente potable en ese sentido, pero entendía que el peronismo seguía rodeado de gente muy de mierda. Entonces voté al PI, como mucha gente. Entonces, en ese momento yo pensaba que Alfonsín, que no era lo que yo quería, que era una cagada. Después, con los años, me di cuenta que no, que estaba muy atado de manos, porque
pues bueno, la ley de obediencia debida y punto final, más después el broche de oro de Menem. Yo a Menem sí lo voté en su primer presidencia, como todos votamos a Menem por todos los que éramos peronistas. Hicimos muchos recitales para el Club Libertadores de América, junto con MPA, nos invitaban a asados, a reuniones. Fue muy linda esa época, la verdad. Después yo me hice peronista y sumamente izquierdista, y sigo siendo de izquierda. Tengo mis críticas con el peronismo, aunque coincido plenamente de que es lo mejor que le pudo pasar a la Argentina, aún con los detalles nefastos que ha tenido. Es un movimiento vernáculo, o sea, es incomparable, ha sido formador hasta de otros países. Entonces cuando viene la democracia, por supuesto la gente se vuelca a las calles y a mí me tocó vivir esa época de reconstrucción de militancia. Yo no milité directamente en la política, pero a través del arte sí, y de claro corte peronista en nuestro grupo, porque Cristina Guione también es una peronista de hueso colorado, y Nora Wolfsum, también, pero también crítica como yo, pero era un cantar de la vereda en un grupo netamente peronista. Entonces muchas veces yo recuerdo que nosotros estábamos en un circuito de centros culturales que los manejaba la UCR, o sea, porque habían ganado las elecciones. Entonces nos pagaban, era un trabajo, una chamba, un laburo, perdón. A veces se me salen palabras de México, ¿eh? Y nosotros detestábamos tener que ir a esos lugares porque no éramos radicales, es más, éramos muy críticas. Pero así como trabajábamos para el gobierno muchas veces, porque había que laburar, si no, también nos invitaban gente del ámbito peronista, que estaba muy fuerte en ese momento, y que había empezado a hacer una autocrítica de alguna manera de lo que había pasado en años anteriores, ¿verdad? Entonces, fue muy linda época. Y yo ya estaba definida en mi ideología, no me costó mucho tiempo, siempre fui ávida, como te decía, de leer historia, sobre todo, me fascina la historia. No había internet, yo tenía un buen trabajo, yo finalmente entré a arquitectura, estuve 4 años en la carrera, después abandoné por la música, porque me dediqué a estudiar música, me metí en el Collegium Musicum, que no era a nivel universitario, pero yo quería estudiar música. Entonces, ahí en el Collegium Musicum la conocí a Nora Wolfsum. Ella es una excelente cantante y una muy buena guitarrista. Entonces, y bueno, yo a Cristina Guione también la conozco de cuando yo estaba en Saloma con Alejandro del Prado, con Hugo Romero, que es un gran guitarrista de tango, y con Jorge Santiago, eran 4, Saloma, un grupo muy importante durante la dictadura en Buenos Aires. Muy importante porque uno iba a cafés, a bares, y ahí era donde uno podía hablar y más o menos estar con gente del palo, ¿no? Durante la dictadura. Por eso te digo que, o sea, para mí fue un autoexilio dentro de la ciudad. Para mí la ciudad de Buenos Aires era como una mamá, me arropaba, yo amaba Buenos Aires, amaba sus lugares, sus avenidas, caminar por Buenos Aires ya era delicioso para mí. Mi papá era artista plástico, entonces hacía, ¿cómo se dice? Hacía muestras, estaba bien conectado, entonces yo iba a sus presentaciones cuando inauguraba una muestra, y mi papá era un tipo de la noche, muy porteño, y viví mucho la ciudad también con él, siendo todos mis años de juventud,
sea, en 76, todos mis años de juventud, yo era muy compinche de mi papá, en ese sentido, entonces, y de su mujer también, y desde chiquita, ¿no? Desde chiquita siempre yo procuré estar con mi papá, por más que mis papás, o sea, soy hija de un reencuentro así fugaz, por eso no, eh, no vivía con mi papá. Afortunadamente yo, mis dos oficios, que son el amor de mi vida, son la escritura y la música. Yo tengo 3 libros de poesía publicados, hice radio aquí en México 4 años, desde el 2009 hasta el 2013, con un programa de poesía. Eh, Estoy en el medio de la escritura y en el medio de la música porque toco flauta transversal, estudié música en la Universidad de Guadalajara. Sí, estudié música y me dediqué al teatro y a la música muchos años en Buenos Aires con un grupo que se llamaba Cantar de la Vereda, con Cristina Guione y Nora Wolfsung. Hacíamos un espectáculo que vendíamos en escuelas. Fue muy lindo esa época porque habíamos investigado sobre el origen del candombe, del tango, de la milonga, todo lo que venía de lo afroamericano, y hicimos un espectáculo para vender en escuelas primarias y secundarias que hablaba de la historia. Era un musical, en realidad, pero hacíamos títeres, actuábamos, yo hacía de una pulpera, había una payada, Cristina hacía de diablo, bueno, qué sé yo, todo lo que era la música rioplatense. Y laburamos mucho en esa época con ese espectáculo y con la música también. Nosotros hacíamos murga, candombe, milonga, o sea, nos dedicábamos a hacer ese tipo de música. Yo aprendí a tocar tambores con un uruguayo, con Hugo Tabaré Ferreira, que era de la murga Por la Vuelta. Estuve cantando con Por la Vuelta un tiempo. Por supuesto que los muertos de la dictadura en Argentina eh, no son los únicos muertos. Argentina es un país donde hay varios historias de muertos, empezando por los de la campaña al desierto, ¿verdad? O sea, y eso está en el inconsciente colectivo. Yo creo que el trabajo que han hecho ustedes desde que ese lugar, porque yo estuve ahí el día que se entregó el último predio, la Marina entregó el último predio. El trabajo que han hecho este grupo de argentinos que particularmente se ha encargado del sitio Memoria ESPA, bueno, el sitio de la memoria es un trabajo de, ¿cómo te puedo decir? De sanar, sanación, 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 y sigue y va a seguir siendo sanación. Y sanación a través del arte, sanación a través de eventos culturales, que es la mejor forma de sanar. Te lo digo yo por experiencia que me dediqué al arte, aunque me muera de hambre. No me muero de hambre, ¿eh? Pero pues es una cosa muy vilipendiada en nuestros países latinoamericanos vivir del arte, salvo algunas excepciones, digamos, pero entonces es lo mejor que puede haber pasado, porque yo no volví, o sea, yo tengo un viaje pendiente a Argentina que quiero ir con mi marido, porque primero tiene que conocer a mi familia que no conoce, y segundo quiero que conozca Argentina. Y por supuesto, uno de los lugares obligados para es ir a visitarlos a ustedes y que él conozca todo lo que está pasando ahí, porque él sabe perfectamente toda mi historia. Entonces, yo todavía no pisé la ESMA con este trabajo que han hecho ustedes. Necesito hacerlo, porque todavía veo escrita en cualquier lugar, o en internet o en un periódico, la palabra ESMA y se me frunce el culo, ¿sabes? Entonces creo que es una cosa maravillosa y creo que el argentino tiene como pueblo, nosotros tenemos
una voluntad de sanación impresionante. Y de ahí sí me tengo que sacar el sombrero para el pueblo argentino. Es un pueblo muy sufrido, que ha tenido que comprender obligadamente toda su propia historia, sin tener tantos años de historia como el pueblo mexicano. Entonces, creo que el argentino ha hecho maravillas. Hemos logrado, porque yo voté desde aquí, poder tener un Néstor Kirchner después de tantos años de neoliberalismo jodido. ¿Quién se iba a imaginar que podíamos lograr tener un Néstor y una Cristina Kirchner? Y bueno, culturalmente estamos a la vanguardia. Es un pueblo que festeja la muerte, de plano la festeja, y la festeja con comida, con bebida. En Janitzio es muy especial. Janitzio es una isla que está en Michoacán, es un lugar re bonito para ir, entonces está en el lago, hay que cruzar un lago y llegar a la isla, donde hay un lugar turístico, digamos, para visitar, pero ahí, en el cementerio, es, es muy particular porque es un lugar donde se llevan flores, se festejan los muertos. Yo he hecho altar de muertos en mi casa, y hay altares de muertos para quien quiera, para John Lennon, qué sé yo, y te enseñan a armarlo con papel picado de China, con las calaveritas de azúcar o chocolatitos, y le ponen agua al muerto con jaboncito porque viene a visitar el muerto el 2 de noviembre. La gente lo da por sentado, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el festejar la muerte a mí me cambió mucho mi percepción de la pérdida de los muertos amados. Yo tuve la oportunidad de hacer 4 años de radio con otros 2 poetas sin haber hecho nunca en mi vida radio. O sea, este país, si querés laburar, te da resquicio para todo. Y aprendí a hacer radio y me pusieron de conductora. Dije, ustedes están locos, ¿cómo puede ser que no vamos a hacer un programa? Yo estaba así, me tuve que tomar un Lexotanil el primer día que hicimos el primer programa, porque además había que entrevistar gente y yo no sabía cómo cortar. Bueno, fui aprendiendo. Entonces, una radio universitaria, además, puramente cultural, la radio Universidad de Guadalajara, preciosa radio, tiene unos periodistas buenísimos, un periodismo muy bueno, y a nivel cultural, imagínate, unos programas de música fantásticos, unos programas de información sobre salud y qué sé yo, fantásticos. Hice muy buenos amigos ahí en la radio. Y para mí fue una experiencia maravillosa porque fueron 4 años de leer poesía a lo pendejo, así como se dice acá. Era en el 2010, que fue la conmemoración del centenario y bicentenario, el centenario de de las guerras de independencia, el centenario de la independencia y el centenario de la revolución, el bicentenario de la Revolución Mexicana. Leímos puro poeta mexicano, entonces yo me estudié, porque había que estudiar a cuanto poeta mexicano te puedas imaginar, además de todos los poetas del mundo. Y después, otra de las cosas bellas que he hecho aquí, junto a Raúl Bañuelos, que fue mi maestro acá, gran poeta también, para otra vaca sagrada. Yo fui muchos años a taller con él, pero después me dijo, ¿qué taller? Tú ya no taller. Nos convocó a mí y a Chava Fong, otro amigo, para que hiciéramos un seminario de poesía los 3 juntos, porque él no quería ya hacerlo solo. Entonces, otros 4 años ya de maestra. Y a mí se me da bien eso de la maestría, ¿no? Tanto en las letras como, porque di talleres de poesía, tanto en las letras como en la música, ¿no? Enseñando música.
Entonces, es un país, ay, es que es imposible transmitirlo. Tenés que vivir acá para darte cuenta de lo que es vivir en México. Pero genera o sea, una sensación muy fuerte con la tierra, ¿sabes? Es un país sísmico, en su mayoría, prácticamente, o sea, no todo el territorio mexicano, pero salvo la parte norte, todo el resto del país es muy sísmico. Entonces es un país que su energía está constantemente yendo para arriba, yendo para arriba, yendo para arriba. Es muy difícil deprimirse en este país. Y es un pueblo que gusta de festejarlo todo. Bueno, no soy rica, en este momento estoy sin trabajo, tengo un marido sumamente amoroso, eh, de esos maridos que te dicen, en el 2019 yo tenía un libro en la cabeza que quería escribir de poesía y no podía, tenía montones de notas escritas. Y él me dijo, esos maridos que te dicen, yo cocino, yo limpio, yo lavo el baño, yo todo, tú siéntate a escribir. Ese es mi marido. Eso es mi amor incondicional, fue un amigo mío, éramos amigos nosotros antes de casarnos. Yo di mi testimonio el 22 de septiembre, porque me fijé la fecha, del 2010, en el Tribunal número 5, ahí en Comodoro Pi, acompañada de mis hermanas y muchos amigos. Fue muy importante ese testimonio. Yo viví en México, no tenía un mango, no tenía, pero el Estado argentino me pagó el pasaje, o sea, yo lo saqué acá con tarjeta y el Estado me dio el dinero el mismo día del testimonio. Después me acuerdo que nos fuimos a comer a Pipu, y fue muy importante ese testimonio. Uh, Me apoyaron desde todas partes, desde la fiscalía, desde ponerme a alguien del Ministerio de Justicia, no me acuerdo, un psicólogo, un muchacho joven, me acuerdo, un psicólogo que me acompañó todo el tiempo por si me pasaba algo. Lo vi a Ricardo Miguel Cavallo, presente, estaba ahí el día que yo declaré, porque Cavallo estuvo en la ESMA, que precisamente lo agarraron acá en México, y yo creo que el tipo, pues claro, habían pasado muchos años, porque yo vi caras de personas, pero cuando fui a hacer la denuncia a la CONADEP no pude reconocer ninguna. De los más cercanos, no te digo de los mierdas grandes, los cacas grandes, ¿no? Sino de los más cercanos, los colimbas y todo eso. Bueno, eso. Otra de las cosas que también me impresiona un poco es saber que por la ESMA pasaron casi, porque me regalaron el día que fui en el 2007, que pasaron como unas 5.000 personas por la ESMA y unas 150 están vivas, son sobrevivientes, y dentro de esas 150 personas estoy yo. Entonces cuando escucho honrar la vida de Ladia Blasquez, se me caen los calzones, ¿sabes? Porque a veces siento culpa, porque siento que no estoy honrando la vida como debo honrarla, en honor a nuestros muertos queridos. Pero bueno, uno hace lo que puede, ¿verdad? Es un punto, una inflexión en mi vida, lo que aconteció en octubre del 76, que me cambió la vida para siempre, pero si tengo que ver la mitad del vaso lleno, tengo que decir que me ha dejado muchas cosas buenas. Lo que no mata fortalece.